Desde hace algún tiempo ya, el usuario de TikTok, WinMacPix, viene posteando unos videos que vienen dejando a los espectadores impresionados y en muchos casos incrédulos, ya que el encantamiento que hay en su casa es tan gráfico e increíble como no se había visto antes. Sin contar que el dueño de la casa, el señor Wynn, maneja la situación con tanta tranquilidad, lo cual solo te indica que la actividad es tan frecuente y está tan acostumbrado a estos eventos que ya no le sorprenden. En esta actualización veremos cómo la entidad, o múltiples entidades que habitan su casa, se hacen cada vez más notorias, exigiendo su atención. So, I don't know if you're going to see what I'm seeing, but this is on repeat. This happens over and over, and then the knocking happens. The knocking, there it is, and it just goes and goes until you tell it to stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And that's... Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. Podemos ver cómo el señor Wynn tiene una manera extraña de interactuar con las entidades, no se ve asustado en absoluto, más bien parece fascinado. En este otro clip, la entidad aparece desde el sótano y en un momento se hace visible de una manera diferente y una vez más, todo empieza con una puerta. Stop. Hey buddy, I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. Okay. I'm just gonna set it up, paper towels, and we'll just let the phone roll. I asked you if you gotta go or you gotta go downstairs or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. Please, not today. Just, holy cow. Oh my God. Little buddy. En los últimos instantes del video, la puerta vuelve a abrirse por sí sola, y esa aparición de sombra se hace visible una vez más, sin embargo, ya no parece tener el tamaño regular con el que lo vimos en anteriores metrajes. En este video, vemos cómo la entidad empieza a crecer cuando la puerta se estaba cerrando. Quizás el dueño de la casa comete un error al llamarlo pequeño amigo, y la entidad se lo hace saber. A continuación veremos la última actualización, donde este ser, lo que sea que es cada vez más molesto, demandando la atención de Wynn. Leave. Stop. You gotta go. Shh, 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 shh. Calm down. What are you? Stop. Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm seeing. Holy hell. Esta es una de las apariciones más espeluznantes del caso de Wynn. Si te das cuenta, son solo manos flotando en el aire y golpeando la puerta. Vemos cómo cuando entró a la cocina, esas manos golpeaban insistentemente en la puerta y en la oscuridad de la noche, solo se veían esas espeluznantes manos. Cuando Wynn prendió la luz y abrió la puerta, no había nada, sin embargo, al segundo que cerró la puerta esas manos volvieron otra vez.
Estas apariciones están tornándose cada vez más siniestras, solo queda preguntarse, ¿qué pasará la próxima vez? ¿Acaso este es algún espíritu perdido, o atrapado en la casa de este hombre? ¿O podría tratarse de alguna entidad demoníaca? Una familia se mudó a su nuevo hogar, todos estaban muy emocionados, pero después de un tiempo, los hijos le contaron a sus padres cómo veían extrañas sombras caminando alrededor de la casa, además de sonidos de arañazos que no tenían sentido, ya que ellos no tienen mascotas. Es así que una noche el padre de familia, cansado de las quejas de sus hijos, empezó a buscar el origen de los extraños sonidos. Entonces, siguiendo el rastro, llegó a un pequeño lugar abandonado de la casa. Como nos cuenta el hombre, no lo notó hasta más tarde cuando revisó el video. Entonces, vemos como algo se asoma por una pequeña ventana. Algunos usuarios sugieren que podría ser un intruso viviendo en su casa, lo cual también es espeluznante. Sin embargo, la imagen es extraña. ¿De qué podría tratarse? ¿Es solo un extraño usando una máscara? ¿O quizás es algo más misterioso? Este desconcertante video ha sido recientemente compartido. Sobre el metraje, podemos ver a una persona grabando en un área boscosa, cuando algo extraño sucede. Mientras la persona grabando se enfoca en la figura, ésta se retira detrás del tronco del árbol. Ahora, si observas bien, la secuencia en sí es extraña, ya que la figura parece desaparecer detrás del árbol, pero el tronco del árbol es delgado, y la figura se ve más ancha que el contorno del árbol, por lo tanto, no se escondió detrás de él, entonces, al parecer se desvaneció. Lamentablemente no se tiene mayor contexto sobre el video, y no se explica por qué el hombre decidió grabar en esa área en particular. Sin embargo, el metraje es bastante interesante, por supuesto, si es real. ¿Qué podría haber sucedido aquí? ¿Tal vez una verdadera aparición paranormal, o es algo más? La siguiente grabación de cámaras de seguridad fue captada en República Dominicana, en una calle desolada. Ahora, presta atención a lo que pasa. No, yo lo intento. Se ve patrullando muy bien ahí, ve, muy bien. Y se ve todo como se ve ese hombre invisible ahí, ve. Lo ve, ahí se desapareció. Lo ve. De la nada, una extraña figura de sombra aparece. Tiro, ya le pega tiro. No, yo lo intento. Camina a través de la carretera. Muy bien, se ve todo como se ve ese hombre invisible ahí, ve. Y se desvanece una vez más. Se desapareció, ve. Ahí no se ve nadie, ya ve. Muchos aseguran que esta es una auténtica aparición de sombra, y de hecho sí se ve como una. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Existe alguna duda sobre esta aparición de sombra? Un grupo de amigos se aventuró en un sistema de túneles y catacumbas en Canadá. Según una leyenda urbana de ese país, en las cuevas al final de las catacumbas es la morada de almas perdidas, ya que ese lugar solía ser un muy antiguo lugar de enterramiento. Uno de los chicos se perdió, y mientras lo buscaban, algo aterrador apareció.
Stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out. Se toparon con una persona sin rostro, pálida, y con una túnica blanca. Además la figura se ve extraña, una cabeza muy pequeña en proporción al cuerpo. ¿Será este un encuentro sobrenatural?